Señoras y señores, desde el inicio de la administración hemos impulsado la construcción de una nueva relación entre sociedad y gobierno, fincada en la protección de los derechos humanos, el ejercicio pleno de las libertades y la formación de una nueva cultura que garantice respeto y protección a esos derechos. Queremos en este gobierno sembrar una semilla de amor. Una sociedad, estamos seguros, no es libre si alguien, un grupo, una persona no puede ejercer todos los derechos y no puede ejercer con libertad su humanidad. En 1990, la Organización Mundial de Salud, apenas en 1990, dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad mental. Por ello, el 17 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, en apoyo a la lucha contra la discriminación en este ámbito. El 10 de junio de 2011 se llevó a cabo una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, que marcó un hito en la historia del derecho constitucional, con el reconocimiento expreso de los derechos humanos contenidos en todos los tratados internacionales. Hace unos días platicaba yo con un experto en esta materia y me decía que aún en este momento en México no hemos vislumbrado el alcance de la reforma constitucional del 2011. Ese artículo, ese primer artículo de la reforma constitucional es la parte angular de la transformación de nuestro nuevo sistema jurídico, y esa es la gran aportación, creo yo, al inicio del siglo XXI para el derecho constitucional mexicano. No ha habido otra reforma de tal tamaño en nuestra legislación. Todas las autoridades tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Los derechos humanos no es un tema de mayorías, y eso nos tiene que tener muy claro. Los derechos humanos es un tema de reflexión, es un tema de avance en la mente humana. Los derechos humanos son un tema de sociedades que progresan, de sociedades abiertas y de sociedades que se han decidido a cambiar. Insisto, los derechos humanos no son un tema de mayorías, por eso no se someten a la consideración de una votación, se someten a la consideración de la responsabilidad que tiene que tener un gobierno para tomar las decisiones que correspondan a partir de lo más preciado que ha construido la sociedad humana, que son los derechos que todas y todos tenemos y que surgen de la inteligencia de una especie que todos los días va conociendo mejor el universo. El artículo primero, como lo dije, párrafo quinto de la Constitución Política de México, prohíbe toda discriminación. Dice, por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opiniones, y la gran novedad de ese apartado. Y déjeme, ahora sí, pecar un poquito de falta de modestia, decir que a mí me tocó redactar eso. No puede haber discriminación por causa de preferencia sexual, porque la anterior reforma, la que precedió este párrafo quinto, había sido una reforma engañosa, había sido una reforma de miedo, y había sido una reforma convenenciera. Antes, si ustedes leen el texto, decía, se prohíbe toda discriminación. Y decía, esta relación que les narré, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencia, estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana. Me recuerdo esa mañana, allá por el mes de noviembre de 2010, cuando lo discutíamos, un poquito a chanza, decíamos, esto de preferencia, ¿qué quiere decir? O sea, ¿está prohibida la discriminación, la preferencia de fútbol? Y alguien decía, no, es que nos referimos a la preferencia sexual. Pues pongámoslo en la Constitución. Y creo que esa legislatura, que fue la 61 legislatura del Congreso Federal, de diputados y senadores, a mí ya no me tocó votar la reforma, como es evidente, hizo muy bien en aprobar que se tratara y se dijera exactamente lo que era, preferencia sexual. Esto habla muy bien de nuestro país y habla muy bien de una democracia representativa, donde los ciudadanos, en su gran mayoría, ceden sus decisiones a un grupo de ellos que tomarán decisiones y lo hicieron responsablemente. Este día, maestro y todos ustedes, nos sumamos al reconocimiento del Día Internacional contra la Homofobia, celebrado a nivel nacional y en países como Bélgica, Reino Unido, Costa Rica, Francia, el Parlamento Europeo, Luxemburgo, España y Brasil, por lo que hoy firmo el decreto donde se declara el 17 de mayo como Día Estatal de la Lucha contra la Homofobia. Espero que los legisladores coahuilenses pronto asuman la responsabilidad del mandato que tienen del tribunal local de hacer las modificaciones que corresponden al pacto civil en las partes que fueron declaradas inconstitucionales. No es un tema, como lo dijo hace poco una jurista nacional, de querer o no querer, es un tema de la Constitución, es un tema de la ley, es un tema de responsabilidad, así, de responsabilidad hacia el futuro. Yo comprendo el miedo, comprendo los prejuicios, pero en el artículo 3 de la Constitución, que es donde está la base de cómo debemos entender la democracia nosotros, dice también para qué sirve la educación. Y la educación sirve para combatir los prejuicios. Creo que la oposición que luego se hace a este tipo de temas está en la ignorancia y está en los prejuicios. Y hoy tenemos que luchar contra eso. Me duele decir que el tema de la discriminación avanza en muchos otros campos. Uno de ellos es en el de la mujer. Espero que junto con el señor secretario, junto con la Oficina de los Derechos Humanos, junto con la Oficina que combate la discriminación en nuestro Estado, podamos pronto establecer una agenda en este Estado de difusión, de empuje del tema, de denuncia, mi querida Laura, cuando haya discriminación, y de un tema de reflexión. Que se discutan, Laura, todos los temas. Que quien crea que es un tema de ideología, pues lo invitamos a una mesa a discutirlo. De todos modos no nos va a ganar, porque aunque nos ganara, ya la Constitución dice, y entonces pues ya está. Muchas gracias.